Muy buenas tardes, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, presidente del Senado, Pedro Rollán, presidente nacional del Partido Popular y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo que nos acompañan, AVT, Dignidad y Justicia, autoridades, queridas víctimas, familiares, señoras y señores. Se cumplen 28 años de uno de los asesinatos que más han marcado nuestra democracia. En unos días que jamás olvidaremos todos aquellos que tenemos conciencia y un mínimo de humanidad. Todos recordamos qué hacíamos esos días, dónde estábamos, cómo encajamos aquellas horas, la terrible noticia final. El asesinato y secuestro de Miguel Ángel Blanco llenaron las calles de España entera, empezando por el País Vasco, de manos blancas y una sociedad unida contra el terror, harta de agachar la cabeza a manos de aquellos que siempre han querido reventar nuestra convivencia y dirigir nuestras vidas. Es el espíritu de Erma. A Miguel Ángel Blanco y a quienes murieron y padecieron a manos de la banda terrorista ETA, les debemos la libertad. Y también les debemos estar a la altura, en un momento en que el sacrificio de estos héroes corre el riesgo de haber sido en vano. En mitad de los Sanfermines, las placas del niño de 14 años, Alfredo Aguirre, y el policía Francisco Miguel Sánchez han aparecido vandalizadas en el año en que cumplen 40 años de su asesinato. Es inconcebible que la historia dé por ganadores a los propósitos del terrorismo, propósitos que se encuentran en un momento dulce y con todo el camino despejado. La banda y sus ideólogos pusieron en marcha la llamada estrategia de la socialización del sufrimiento para matar a policías, guardias civiles, militares y sus familias, pero también a todos, políticos de todos los niveles de gobierno, periodistas, empresarios, profesores e incluso niños como Alfredo. Querían ataúdes blancos. Querían que la sociedad entera sintiese plenamente el terror, que para ellos era el conflicto. Los efectos fueron devastadores. Además de las pérdidas humanas, hubo una alteración definitiva del censo electoral, un fraude duradero a la democracia, porque expulsaron del País Vasco y de Navarra a decenas de miles de familias que les resultaban incómodas. ¿De verdad ha habido desde entonces verdadera libertad para que todos puedan ejercer el derecho a ser representante de los ciudadanos en el País Vasco? ¿Es eso democracia? A los que se quedaron, a las víctimas y a sus familias, se les hizo el vacío más cruel. Discriminación, censura, acoso y derribo, hasta destruirlos física, mental o moralmente, hasta echarlos o callarlos para siempre. Esos terroristas son cómplices. Sus beneficiarios, sus herederos y sus testaferros hoy reciben homenajes, detentan el poder, firman pactos cada vez menos secretos con el gobierno, al que además le dictan las leyes para ponerlos en la calle para quedar impunes. Hoy mismo el presidente ha dicho en el Congreso: todavía tenemos que culminar ese proyecto siempre inconcluso que es el modelo autonómico. Pero nuestro modelo autonómico se culminó hace décadas. Sánchez miente porque lo que prepara es la anexión de Navarra al País Vasco y la ruta hacia el Estado plurinacional que buscan sus socios. Y esta trama va de la mano de la corrupción en Navarra. Se quiere legitimar el terrorismo, la extorsión, el secuestro, la limpieza étnica, la manipulación de la historia, la impunidad y la burla de los muertos. Esta es la mayor ilegitimidad posible en una democracia liberal, en un Estado de Derecho y en una nación que se llame libre y digna. La infamia la perpetran los mismos que imponen por ley la memoria y la amnesia selectivas de la guerra civil o la dictadura, cuyos responsables están muertos, cuando los crímenes de ETA los cometieron quienes campan a sus anchas y se ríen de sus víctimas, vivos y coleando por nuestras instituciones. De todo lo que hemos vivido sacamos dos lecciones impagables. La primera es el olvido cobarde y la soledad en que se dejó durante años a los héroes que nos defendían, policías, guardias civiles y militares, jueces, fiscales, hasta que ya empezaron a matar también civiles. Nunca más cometeremos esa infamia. Y la segunda lección es que si querían socializar el dolor, lo consiguieron, más quizás de lo que a los etarras les gustaría, porque nos convirtieron a todos y a cada uno de los españoles, de otro modo, también en víctimas de ETA, en extorsionados, secuestrados, huérfanos,
viudas, heridos de por vida, arruinados o en el exilio. A cada uno que mataban o privaban de su tierra, nos lo hacían a todos. Todos somos Miguel Ángel, Gregorio y sus hermanas, esposas, huérfanos, padres destrozados. Todos somos los más de 800 muertos y tienen con nosotros, con todas las personas decentes, todas las personas de bien, una deuda impagable. Así que los etarras y sus cómplices y los que han firmado pactos secretos con ellos tienen una deuda de por vida con la sociedad española entera. Eso no se lo esperaban los etarras. Su estrategia del mal les llevó a dejar huérfanos, familias rotas por el dolor, por el miedo y decenas de miles de exiliados. Pero aquella estrategia de la socialización del sufrimiento que costó la vida a Goyo, tras el cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco, tuvo un efecto que los terroristas y sus cómplices no esperaban: el espíritu de Hermoa. Aunque se confabularon para destruirlo con los pactos de Estella y del Tinel, Hermoa dio a toda la sociedad vasca y española el valor y el afán de verdad, su dignidad. Y ahora que los cómplices de ETA le roban la legitimación que no merecen al Estado de Derecho por 7 votos, el espíritu de Hermoa, que es también el de Gregorio Ordóñez, el de Miguel Ángel Blanco, tiene que regresar, empezando por no volver a tolerar, sin usar las herramientas de la justicia, que ningún partido se presente a las elecciones con condenados por terrorismo en sus listas. Los jóvenes efectivamente tienen que saber lo que pasó para entender la infamia de lo que están haciendo. En la Comunidad de Madrid no olvidamos a las 853 personas asesinadas, muchas de ellas niños, y a las más de 7.500 víctimas. Y menos aún que de los actos terroristas todos somos de otra manera también víctimas, porque lo es nuestra democracia, su rumbo y las instituciones de todos. Pero sobre todo somos responsables de que se haga justicia y se cuente la verdad. Muchas gracias.